¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Damas y caballeros, niños y niñas, sean bienvenidos una vez más al increíble, al magnífico, al único, al siempre imitado y jamás igualado, Un gallo para Asclepio. Hoy, para deleite de todo el público, hablaremos del espectáculo. Oyó bien, querida radio escucha. El día de hoy, para deleite de su pupila y oído, tenemos la Sociedad del Espectáculo, del teatro griego a la Champions League. ¡Comenzamos! El fútbol es popular porque la estupidez es popular. Una frase seguramente mal atribuida a Jorge Luis Borges. Mi nombre es Alan Argüello y hoy en Un gallo para Asclepio vamos a hablar de la Sociedad del Espectáculo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Hoy, en vivo, desde el Parque del Retiro, en su Late Morning Night Show favorito, la Sociedad del Espectáculo. Ahí viene un gallo para Asclepio. 2. Ahí viene un gallo para Asclepio. 3. Ahí viene un gallo para Asclepio. 3. Yo soy Adrián Ardilla Lara. Sí, se acabó esto, ser un profesional. Gallos para Asclepios. Muy buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día que nos estén escuchando. El día de hoy hablaremos del espectáculo, como ya bien comentaron mis queridos compañeros. Y bueno, en un primer momento, llegando y introduciéndonos directo en materia, recordemos que, por ejemplo, su origen etimológico, espectáculo, como se imaginarán, es una palabra de origen latino, spectaculum, spectare, cuyo significado original era el de contemplar. Su definición actual considera una función y una forma de diversión que depende de un público en un determinado espacio para ser presenciado. Sin público, dirán algunos, hay acciones, pero no hay espectáculo. Esto estará tal vez a debate. Una definición más amplia señala que el espectáculo es una cosa, y la cosa, aquí me gustaría señalarla con comillas, porque no hay una determinación, ya no es una acción, sino es una cosa, que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo, infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros efectos también medios extraños. Por otro lado, y ya traído a colación, podemos hablar también de la contemplación, identificado con el término latino observar o considerar. Cuando se habla de la contemplación, hacemos referencia a poner la atención en algo material o en algo espiritual. Y una definición muy extravagante que tuve la oportunidad de encontrar estos días, que es de orden filosófico-religioso, es la de ocuparse con intensidad en pensar en Dios y considerar sus atributos divinos o los misterios de la religión. Pensemos, por ejemplo, en la vida por excelencia que proponía Aristóteles, el bios theoretikos, la vida contemplativa, la vida teórica de filósofos, esto con el fin de reflexionar sobre las cosas de la filosofía primera, acá, o mejor conocida como la metafísica, que son los primeros principios, las causas, sus fines y en este caso la cuestión teleológica. No es de sorprendernos, por ejemplo, en este caso, que Aristóteles escribiera un tratado o una serie de apuntes sobre las cuestiones artísticas, imitativas, trágicas y poéticas. De lo que en la actualidad podríamos señalar como contemplación, como una experiencia estética, como lo veremos más adelante. Sin embargo, lo que nos trae a este programa el día de hoy es hablar de este tema. Es un texto publicado en 1967, La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, que aquí tenemos la discusión que cómo se pronuncia, porque nosotros no somos francofílicos o francófonos, francofilia es otra cosa. O no, nuestro francés es muy malo. Pero bueno, retomando Debord, con una influencia de Marx, Hegel, Lukács y seguramente el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, presenta en su libro, por primera vez en la historia, el concepto de espectáculo con un significado filosófico-político. Y aquí lo voy a citar: el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes. Dirá en su conocida cuarta tesis. En la 15ª, que también traje a colación, dirá: el espectáculo es la principal producción de la sociedad actual
y enseguida el espectáculo somete a los hombres en la medida en que la economía los ha totalmente sometido. El espectáculo no es más que la economía desarrollándose para sí misma. Es el reflejo fiel de la producción de las cosas y la objetivación infiel de los productores. Debord utilizaría este análisis de la imagen mercantilizada y mediatizada por la publicidad de Estados Unidos para afirmar la premisa marxista de que la producción de mercancías condiciona cada aspecto de la vida social. Recuerden la anécdota que se cuenta cuando Freud visitó América. Al terminar de hablar del psicoanálisis y las cosas del subconsciente, los empresarios quisieron contratarlo para que estuviera a cargo de sus campañas publicitarias. Y recordemos también esa frase que parece estar presente en los medios, y es porque no se puede lograr, por lo que todo gira en torno al sexo. Debord recuerda en gran parte las críticas realizadas con anterioridad, como comentaba, por la Escuela de Frankfurt. Por un lado, la dialéctica de la Ilustración y su ya conocido y multicitado apartado, la industria cultural de Adorno y Horkheimer. Por otro lado, el hombre unidimensional de Herbert Marcuse, e incluso la crítica a la técnica de Heidegger y las críticas ensayísticas y literarias de Huxley y Orwell, donde la pantalla determina las acciones de los hombres. A principios de los 90 surgió también un pequeño texto, El mito nazi de Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe. El texto básicamente hacía el análisis de la creación de un mito con el fin de concretar la identidad de una nación, en este caso la Alemania nazi. Lo interesante era la forma en que el nazismo lo había logrado, la estetización de la política y el uso del espectáculo, las imágenes, los símbolos y la propaganda. Si conocen o han tenido la oportunidad de ver un documental publicitario que surgió también en los años 30, 40, llamado El triunfo de la voluntad, se darán cuenta que toda la parafernalia, toda la estética del nazismo se convirtió en un espectáculo en el que las masas eran parte del mismo. No podía imaginarse un meeting nazi sin que no hubiera personas, ¿no? Por otro lado, tenemos también la estetización de la política a cargo del gran diseñador Hugo Boss, que fue el que diseñó los trajes nazis en los años 30. En México, por ejemplo, fuimos partícipes de este espectáculo mediático, evidentemente, y lo seguimos siendo, sobre todo con la campaña de Peña Nieto en el 2012, cuando se convertían en los mítines las cuestiones incluso catárticas de ir y contemplar toda la política estetizada. En gran parte también tenemos con nuestro querido señor presidente el retomar el espectáculo a nivel político, y el que no lo crea, pues prenda su televisión y vea la mañanera todos los días. Y todavía más reciente, que también es muy extraño, pero que lograron utilizar esta cuestión mediática de las nuevas formas de comunicar las cosas, que es la campaña en Monterrey de Mariana y Samuel. Pongo Mariana porque básicamente ella fue la que hizo toda la parafernalia política a través de TikTok. Pero bueno, quisiera comenzar con esto, pero también hacerles saber que tendremos nuestra parte estética y no solamente la crítica del espectáculo, sino también nuestra apología, si quieren verlo desde esta línea, y cómo nos enfrentamos al espectáculo ya de manera individual. Pues bastante extensa y muy bien detallada la introducción, Ardilla, muchas gracias. Creo que algo que late en el fondo de tu exposición es cuáles son los alcances del concepto de espectáculo, porque abarcas tanto fenómenos culturales, deportes, pero me parece que apunta a todo fenómeno mediático, a todo aquello en lo que la apariencia tenga un papel preponderante. Yo estaba pensando en todos esos espectáculos que marcaron mi infancia, seguramente la de muchos de nuestros gallo escuchas. Pensaba, por ejemplo, en el asesinato de Paco Stanley, pensaba en el escándalo de Gloria Trevi, pensaba en particular también en las Torres Gemelas, en esa tarde o esa mañana en la que íbamos todos en el transporte escolar y como si fuera un chisme de vecindario nos decían: se cayeron las Torres Gemelas. Algo pasó. Y no teníamos ni idea de qué estaban hablando. Yo no sabía que había Torres Gemelas en Estados Unidos. Y un poco más grande, recuerdo un texto de Naomi Klein que
que entré en contacto con él gracias a unos amigos de economía, que se llama La Doctrina del Shock. Y en este libro básicamente Naomi Klein explica que el uso que hacen los gobiernos del shock, tanto para manipular como para introducir ideología, como para introducir un régimen político en determinado lugar. Hablaba de técnicas desde encerrarte en un estadio con la cara tapada para que no supieras cuándo es de día y de noche, pero también como, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos aprovechaba ciertas crisis como huracanes para introducir políticas públicas. Pero me interesa un apartado en particular donde hablaba precisamente de, que creo que es otro de las cuestiones fundamentales cuando hablamos del espectáculo, del uso de los medios digitales, de los medios de grabación, y de cómo hay un prejuicio, por ejemplo, con las noticias. La apariencia pasa a tomar el papel de la realidad, y es un poco de lo que habla aquí Debord, ¿no? La realidad, digamos que se está por debajo de la apariencia que es mostrada en los medios de comunicación como algo verdadero. Y los ejemplos que ponía ella eran, por ejemplo, una manifestación de 100 o 200 personas, pero las cámaras enfocadas desde cierto ángulo parece que son más. Es una manifestación en la que estas 100 o 200 personas están siendo pacíficas. Al parecer esta es la versión oficial, pero la versión de los medios es que ellos empiezan un conflicto y así justifican al gobierno para reprender la violencia. Pienso que habiendo tantos documentales del 9/11 como espectáculo, se convierte en una especie de espectáculo, se convierte en materia prima para la conspiranoia, para las múltiples versiones de un hecho, pero sobre todo para introducir un concepto que nunca se volverá a leer igual antes y después del 9/11, que es el del terrorismo. Bajo este título se ha justificado cualquier acción bélica por parte de Estados Unidos. Y tú ves los documentales y hay un montón de cámaras en un siglo en el que todo el mundo tiene una cámara y puedes ver desde un montón de ángulos un mismo fenómeno. Y bueno, lo ponía como ejemplo de hasta dónde puede llegar nuestro concepto del espectáculo y cómo algo aparentemente terrible sucumbe ante el morbo, ante la especulación y las consecuencias. O sea, si sumamos las muertes que produjo el 9/11 comparadas con las que hizo Estados Unidos, ya me estoy poniendo político, Guy Debord es la culpa, son muchísimo menores. O sea, la represión, la venganza fue mucho peor, pero me parece que está fundamentado en el hecho de que los medios masivos de comunicación juegan un papel preponderante en nuestras vidas, son el espejo a la realidad, y es aquí precisamente donde tiene su origen la cuestión del espectáculo. Somos criaturas masificadas y nuestra vida ya no es una vida personal, la vida privada se ha convertido en pública. Y parece que hay una tendencia a volver todo un espectáculo. Y un poco por eso tenemos un podcast de filosofía, claro, ¿no? Claro, y atendiendo a que nosotros formamos parte de esta vida espectacular de la gente y de esta vida que no se desliga de lo político, pero que siempre tiene ese dejo o de nostalgia o de hiperestesis, de super gusto, de super lo que yo quiero y lo que me parece inmediato, es que hay que recordarle a nuestros queridos escuchas que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y que si quieren ver contenido exclusivo de gente de este podcast, pues nos pueden encontrar en Patreon. Los chismes y las cosas ajenas a lo que usted escucha al aire, pues las puede conseguir, las puede encontrar de manera espectacular en nuestro Patreon. Pues carraspeando un Te poco. está cambiando la voz. Sí, disculpen, ya estoy llegando a la adolescencia. Ahora que lo señalabas, justamente se me había pasado esta perspectiva de Naomi Klein, que incluso llegaron a hacer un documental que está en YouTube, muy bueno. The Shock Doctrine. Ajá. Dirigido por Cuarón, si no mal recuerdo, algo así. Y tenía el hecho de que se convierte, que realiza que el gobierno crea algún shock, algún problema. Cortina de humo, la caja cortina china, como sea que... Y lo terminan explotando para las cuestiones económicas. Recuerdo mucho el ejemplo que tenían de Chile, cuando Estados Unidos apoya el golpe militar chileno, o lo auspicia, lo paga.
y lo utilizan en gran parte para hacer una economía neoliberal que termina con cuestiones funestas, con la dictadura de Pinochet, y que apenas hace unos meses terminó completamente con la subida al poder del candidato de izquierda. Disculpen, me olvidé el nombre, solo lo conocí ese día que ganó. Ese novísimo Ajá. candidato de izquierda. Que tiene creo que 33, 34 años. O sea, él creó también que también creó el espectáculo, sobre todo tendiente a la izquierda, pero con ciertas ideas de hacer una reforma Una nueva constitución. La nueva Vamos a hacer una constitución nueva constitución. que juntara a los demás pueblos. En cuanto a... Creo que uno de los temas que más me ha impactado, sobre todo porque tuve la oportunidad de hablar de hace ya unos años, y que tuvimos ahora que hablamos del mexicanismo y los mexicanos, pues fue la cuestión de la campaña política de Enrique Peña Nieto, que en gran medida se retoma, les digo, tal vez parezca medio conspiranoico, pero surge, o por lo menos estos comunicólogos, cineastas, lo retoman mucho del Triunfo de la Voluntad, que era una directora alemana, y sobre todo estas tomas que bien señalabas, cuando están en una marcha, que hay algún problema político, que se busca ser tendencioso para aplicar cierta fuerza política y también convertir eso en un espectáculo negativo o moralmente perverso, si se gusta. Cuando estábamos jóvenes, así hace ya casi 10 años, por ahí del 2012. No me acuerdo, yo estaba en el kinder. Aquello del 132 que tanto se satanizó, que tanto les decían, váyanse a trabajar, huevones, y toda la parafernalia que surgió en contra de los movimientos estudiantiles y sociales, con el fin de que las campañas políticas tuvieran un peso o que se buscara limpiar, pero también muy contrastante con la campaña esta de Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo que hasta te daban unos copetes para que estuvieras ahí a tono con el meeting de Enrique Peña Nieto, evidentemente todos acarreados, pero todos pintaditos ahí, que se convirtió también en otro show mediático. Fue como que la pelea, por lo menos en el 2011, 12 y todavía el 13, entre los medios de comunicación. Pues hay que mandar a hacer unas crestas de gallo para cuando hagamos nuestro próximo show en vivo, una transmisión en vivo con público. Con Slobodsky. Con Slobodsky, y ponerle a nuestro público unas crestas de gallo de una espuma para que sea. Hay una cosa cuando se habla del espectáculo que si lo pones ahí bajo el análisis o la lupa de Guy Debord o Guy Debord, tiene que ver con lo politizado, que claro que no se puede desligar de ninguna manera, pero siempre está el asunto de la superestetización alrededor del espectáculo. Difícilmente hay un espectáculo que no esté acompañado de su coste, más allá del político que lo tiene, de su coste estético, de lo coste que tiene que ver con la belleza y con el asunto de gustarnos. Por lo menos si hablamos de espectáculos o de formas de espectáculo o entretenimiento espectacular de los últimos 200 años, ¿no? Que va desde lo que caracterizaba a Walter Benjamin como las vitrinas, los pasajes de París, que es como el simiente para los centros comerciales. Uh-huh. Estas calles con escaparates de cristal donde puedes ver la mercancía, los pasajes de París, hasta cosas más arcaicas y que pueden ser repudiables, como la tauromaquia, que sigue siendo un espectáculo cargado de un dejo ahí a la trasnochada Benjamin, aurático y bello, ¿no? Esto que comentabas de las Torres Gemelas, pues es que se vuelve el espectáculo por la belleza que se pueda sacar o arrancar dentro de la tragedia, ¿no? Al final, lo bello que nos da, o ese morbo que nos da verlo, no es por la tragedia, sino es por el impacto bello que al final te pueda dejar ese suceso trágico,
¿no? Lo mismo pasaba con las tomas de los primeros celulares del tsunami del 2004, que fue la primera vez que gente con un teléfono grabó un fenómeno natural, un desastre natural que ocurría, y no lo dejábamos de ver por el asunto de, no manches, es tan lento y destruye tanto, así porque había teléfonos por todos lados grabando como una ola venía atrás de ellos, una ola pequeña de 1 metro, a deshacer todo lo que había a su paso. Pues ese dejo de belleza que está ahí dentro del morbo, que es lo que alimenta a lo mejor el espectáculo. Creo que el espectáculo tiene su coste político, pero también tiene una cuota muy, muy estética. Por eso lo vemos, por eso lo consumimos o por eso lo dejamos cercano a nosotros siempre. Sí, aunque sea bello o grotesco, pero pienso, por ejemplo, en el último gran terremoto de la Ciudad de México. Y pasa siempre esto cuando hay un acontecimiento que toca las fibras, o que se supone que toca las fibras de toda la ciudad. Los noticieros paran todo, ¿no? Y dicen, especial del terremoto. Entonces todo el día están dando datos, están recordando otros terremotos, están entrevistando gente que está en los escombros. Esto podría ser perverso, como dices tú, porque precisamente en el caso del terremoto o del coronavirus se pone por encima de cualquier otro valor el estético, quizá y sí estaría a tono con la sospecha de Guy Debord, que también es el aspecto económico. O sea, no es la belleza por la belleza, sino más bien es una especie de satisfacción morbosa que va a vender, por lo menos en el caso de estos fenómenos naturales que se vuelven un espectáculo. Y sobre la politización, que me parece que sí está muy, muy a tono con este tema, es que todo es política, ¿no? Desde que Cronos se devora a sus hijos, pues está haciendo política. Está matando para sostenerse en el poder. Y pienso en la frase de al pueblo pan y circo. Mi problema con Guy Debord es que me parece que señala como culpable al sistema en el que vivimos. Entonces, desde esta perspectiva, como desde su antropología filosófica, el hombre sería un poco el hombre es bueno por la naturaleza, a la Rousseau, ¿no? Y solo por la cultura, o por las instituciones, o por el sistema económico en este caso, que no es solamente económico, sino que es una agenda de nuestras vidas. Es ahí donde nos pervertimos. Pero pienso en el Coliseo romano, en la frase esta de al pueblo pan y circo, y cómo parecía, o sea, como que es una primera indicación de que hay una forma de mantener a raya las preocupaciones, las inquietudes, las posibles rebeldías de un pueblo, sometiéndolos a este ejercicio visual, estético, del sacrificio humano. Parece que había una agenda en el Coliseo, y entonces en la mañana mataban animales y luego hombres contra animales, y el espectáculo final era hombres contra hombres, ¿no? Esclavos. Hay un cuento de Cortázar que se llama Todos los fuegos el fuego, donde retrata una historia de un gladiador, al estilo de la película esta, El Gladiador, que por haber visto con ojos pispiretos a la esposa lascivos. Sí, claro, a la esposa del cónsul, o no sé qué era, pues ya es condenado a pelear con el guerrero más fuerte. Y entonces yo no culparía tanto al sistema. Más bien creo que como buen pesimista, creo que el ser humano está jodido desde que nace, ¿no? Hay perversidad en los niños también. No comparto esta idea de la inocencia infantil. También hay crueldad. Hay conciencia de la crueldad, hay satisfacción por la crueldad, y creo que simplemente vamos encaminándonos, sí, o sea, el sistema provee las posibilidades, las condiciones de posibilidad para que cada vez tendamos más hacia una sociedad espectacular. Y lo decía también a propósito de las redes sociales. O sea, los 5 minutos de fama se han acrecentado con los reels, con los shorts, con todos estos formatos en medios electrónicos que nos permiten situarnos a nosotros en el foco del espectáculo. Entonces, un buen tweet te puede hacer una tweet star en una noche. Puedes convertirte en un meme, además, y volverte un fenómeno mediático. Y parece que nuestra vida cada vez más está siendo cifrada
en lo que concierne a lo público. Queremos que todo sea público, las experiencias íntimas ya no tienen ningún valor, le tomamos foto a todo, hay una historia de cada cosa que nos pasa, porque pareciera, y aquí sería el peligro, según Guy Debord, que ahora nos importa más la apariencia que la esencia, ¿no? Que ya no importa tanto si lo viviste, sino si vieron que lo viviste, ya no importa si ese día te frustraste o estabas triste, y no cuenta si no lo subes. Y no cuentas si lo subes si no tienes reproducciones o si no tienes reacciones, ¿no? Digo, ya estoy sonando como un chavorruco criticando esto, pero... ¿Esto qué hacemos? Esto que hacemos, claro. Pero sí creo que... Ya háganos virales. Por favor. Sí, creo que se puede ver de otra perspectiva. En Nietzsche, por ejemplo, se le atribuye la idea del perspectivismo, ¿no? Y esta famosa frase de no hay hechos, solo interpretaciones, pero dice, los filósofos toda la vida estuvieron buscando la verdad detrás de la apariencia, pero no se dieron cuenta que el mundo es un juego de apariencias, que no hay una verdad detrás. Más bien hay apariencias que se imponen en función de relaciones de poder, donde unos mandan y otros obedecen. Entonces, me parece que esto es como, no el resultado de Nietzsche, sino más bien como que Nietzsche lee una experiencia cultural que está por venir, que consiste en precisamente eso. Gana la mejor de las apariencias, gana la apariencia más sólida, gana la apariencia más fuerte. Ahora que recuerdas las vivencias de los desastres naturales, recordaba un poco la perspectiva kantiana. No soy kantiano, pero me llama mucho la atención cuando se habla de lo bello y lo sublime. Lo bello es estar viendo el tsunami que les está llegando. Lo sublime habría sido tal vez estar ahí y salir vivo de eso. Las dos experiencias que se contraponen y que incluso en Benjamin tal vez lo estaremos viendo de manera tal vez corolaria respecto a lo que pensaba Kant. Cuando se habla del aura, cuando se habla de la esencia, cuando se habla de la reproducción del arte, pero no se compara en gran parte con estarlo viviendo. Aquí me gustaría traer una pequeña anécdota. El primer concierto que yo vi en DVD fue uno de Iron Maiden, y afortunadamente el primer gran concierto que tuve la oportunidad de ver fue Iron Maiden, después de 8 años que no venía en México, y la verdad son cosas completamente diferentes, evidentemente, porque pues no es lo mismo estarlo viendo desde la comodidad de tu casa a que te estén empujando y estés tratando de salvar tu vida mientras escuchas a uno de tus grupos favoritos ahí tocando las canciones que más te gustan. También me trae mucho a colación cuando veía, les digo, esta cuestión del mito nazi, la obra de teatro esta de Las Bacantes, que en gran parte creo yo, por lo menos yo consideraba en aquellos años que me tocó hacer un ensayo sobre el espectáculo, que mantiene el medio hasta llegar a una catarsis y de una forma u otra, como señalaba Sala, no sé si era como que la idea, de un momento en el que tienes que llegar a algún sacrificio o a algún momento catártico. Y mejor aún, si el público con el que estás interactuando es parte de él. En un concierto de Roger Waters, había ahí tenido la oportunidad de haber ido antes, había esta extraña forma que maneja también él. Empieza a tocar y empieza a construir un muro. Él como artista construye el muro y se disocia de todas las personas que están ahí, ¿sí? Él empieza a tocar y demás, etcétera, etcétera. Se construye el muro, ya no los veo, son el espectáculo, ustedes también son parte del espectáculo, pero no quiero verlo, ¿no? En mi soliloquio voy a estar trabajando, pero están todos gritando. Y llega el momento en el que se cae el muro y tú como espectador dices, wow, es el momento catártico. Y aún así, cuando estábamos en el concierto, de repente empezamos a ver que el mendigo puerquito se iba bajando, hasta que cayó arriba de nosotros. Todos nos quedamos de que, bueno, ¿y luego qué hacemos? Dice, no, es que el día de ayer lo destrozaron todo. Y el momento más catártico, por lo menos para los que estuvimos ahí, fue destrozar el cerdo y llevarnos una parte de eso a nuestras casas. Yo lo tenía todavía, pero hace un año llegaron, limpiaron la casa y me tiraron mi parte del puerco.
pero es, digamos, esta extraña interacción que todavía se maneja y que implica de una forma medio extraña un ejercicio de un sacrificio, ¿no? Como Black Sabbath, cuando Ozzy Osbourne agarra uno de los murciélagos o una paloma y le corta la cabeza y todos terminan extasiados. La catarsis está de verlo ahí, independientemente de si te va a hacer caso, si te va a voltear a ver. Yo creo que ni se acuerda de en qué parte del mundo estuvo, pero que tiene esa cuestión incluso divina que venía creo yo, desde la perspectiva de las bacantes, cuando las mujeres terminan asesinando al hijo de una de ellas, perdonen, se me fue los nombres, y terminan con la cabeza empalada enseñándola a los demás, ¿no? Pues me parece que acabas de introducir el concepto. Nosotros tuvimos un devaneo a la hora de decidir cómo se iba a llamar este episodio, y este episodio tenía por primer nombre la Sociedad del Espectáculo, del teatro griego a la Champions League. Pero después dijimos, ¿y qué vamos a decir del teatro griego? Nada, y mucho de la Champions League. Pero ahora que introduces el término de catarsis, me parece que es el momento para poder hablar del teatro griego. La catarsis es un término pues no acuñado únicamente, pero sí muy bien abordado, por lo menos por Aristóteles en la Poética. Y el texto de la Poética de Aristóteles no es nada más que las reflexiones en torno a las categorías dentro del teatro griego que podía existir, y tomaba la catarsis hoy, que nosotros lo utilizamos en el sentido contemporáneo del éxtasis al vilo de la noche. Pues la catarsis era una purificación sufriente que ocurría con el actor entusiasmado en escena dentro del teatro griego. Hay que recordar que ese espectáculo del teatro griego era un espectáculo que duraba días. Ir a una obra de teatro, pues no quiere decir que te quedabas ahí los días, pero la obra transcurría durante varios días y varias noches con un elenco irrepetible de actores en escena que tenían una parafernalia espectacular, en todo el sentido de la palabra espectacular, y caracteriza ese momento en el que el actor entusiasmado sufre una purificación que lo hace redimirse, pero siempre con una purificación sufriente, como el momento de la catarsis. No como un término más bien positivo, sino como un término, es cuando le sufre el mismo actor, que termina por redimir el personaje, pero al final de la escena del acto se da cuenta que es un actor, que no es el personaje, y se soluciona, se resuelve, diría Heidegger, cae en el estado de resuelto, de sigo con lo que me corresponde hacer, y más bien ese sería como un poquito ahí el de la catarsis. Pues ahora que estamos con el espectáculo, desde Aristóteles, decir que ya Aristóteles tenía algún asunto por intuir y por decir, hay que hablar del espectáculo. No, el primero, pero su texto del arte poética pues es dedicado al espectáculo, sino que es pues el gran refinamiento del espectáculo griego, que fue el teatro, que después los romanos lo retoman en estas peleas, en los foros, en los circos romanos de los gladiadores, las batallas navales, los carnavales y esas cosas que hacían los romanos, y que ese dejo histórico, ese pistazo histórico que tenían estas formas espectaculares de expresión, pues son la tauromaquia que tenemos hoy. El circo y la lucha del hombre contra la bestia y de la máquina contra la bestia, y la parafernalia además que adorna, el traje de luces y la sangre y la muerte y la destrucción, y vive uno y muere el otro, no importa quién sea, no importa que sea el toro, no importa que sea el chiste, es que alguien muera y que alguien sangre, pero ese es el fin del espectáculo, es el vestigio. Es vestigial, hoy nos parece brutal y grotesco, pero es como la parte vestigial o del teatro griego, o que se transforma en el circo romano, y es más o menos como nos quedan las formas del espectáculo, que ya en los asuntos modernos el espectáculo tiene otro cariz, que es el cariz de
más bien acompañado por el morbo, más bien acompañado por un dejo placentero, más bien acompañado por ir al cine, por ir de compras, también como una experiencia espectacular, el asunto de meterte a un centro comercial y ver cómo en un solo lugar está todo lo que se supone tendrías que necesitar sin necesidad de acudir a otro lado y mostrársete ahí de manera pletórica y facilita al alcance de su Mastercard. Sí, creo que introduces un tema que me parece interesante o importante de abordar cuando trazas la relación entre el arte y el espectáculo, porque creo que tiene muchos matices. Pienso, por ejemplo, en el fútbol, ya que había comenzado con esta frase de la popularidad o impopularidad. En mi caso, el fútbol es un gusto adquirido y tiene que ver con el dominio de la técnica, con la Champions League en particular. Cuando empiezo a ver la Champions y las noches mágicas de la Champions, veo que hay un grado de trabajo sobre el balón, de trabajo en equipo, de trabajo sobre la cancha, que me obliga a replantearme esta relación. Una cosa es el espectáculo, una cosa es quizá el vestigio, ¿no? del fenómeno romano, de la competencia, o griego incluso, ¿no? Pero por otro lado hay un dominio de una técnica que, si se extiende bastante el concepto de arte, se puede llegar a entender así. Lo que hacen, no sé, lo que hace Messi es arte, por así decirlo, ¿no? Eres arte, Messi. Eres arte, Messi. Y pienso también en fenómenos más contemporáneos, donde la relación es todavía más problemática. Y quizá pondría en tela de juicio lo que hemos dicho hasta ahora sobre el espectáculo, y es el fenómeno del performance. El performance tiene también esta intención de sacudir, de dirigir la atención, porque por ahí habíamos comenzado con el espectáculo, ¿no? El espectáculo es aquello que esencial o preponderantemente jala tu atención. Es algo que tienes que voltear a ver sí o sí. O sea, el performance tiene eso, pero viene acompañado de algo muy propio, creo, del arte contemporáneo, que es la autocrítica o la crítica en general. Recuerdo este performance de la chica que pone un montón de instrumentos en una mesa y que le dice a los participantes hagan lo que quieran. Además, el performance, a diferencia de otro tipo de espectáculos como un concierto, pues casi siempre requiere la participación de quien esté allí, ¿no? Y es como poner a prueba la naturaleza humana, porque la gente empieza a rayarla y tal, y terminan poniéndole una pistola en la cabeza. Creo que ahí se separa el arte del espectáculo, y quisiera meter un poquito en la discusión otra vez a Guy Debord, sobre todo por su crítica, porque para Guy Debord el espectáculo es el reflejo de nuestro sistema económico. Del sometimiento, dice, estamos sometidos al sistema económico tanto como el espectáculo. Y es que el espectáculo es su fin en sí mismo, es como la sociedad de la apariencia hecha patente. Dice Guy Debord, no hay un fin más a alcanzar, sino que el espectáculo es un fin en sí mismo. El fondo es la forma. ¿Y cuál es esa? La de lo mediático. Lo que me parece que está diciendo es, no importa el contenido. Lo que importa es que sea espectacular. Y pienso en la teta de Janet Jackson en el Super Bowl, ¿no? Que es como el ejemplo de... En el espectáculo de medio tiempo. En el espectáculo de medio Super tiempo. Bowl. Pero particularmente la de Janet Jackson, porque se reúnen las Spice Girls. O sea, parece que el Super Bowl siempre, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, siempre tiene la necesidad... Creo que es buen ejemplo, porque tiene que superarse a sí mismo, ¿no? Si trajiste a las Spice Girls reunidas el año pasado, tienes que traer algo más grande. Y las críticas siempre van en función de, estuvo bien chafa el espectáculo de medio tiempo, porque ya somos cada vez más insensibles y porque parece como si fuera una especie de retorno a lo bestial, que le decimos bestial, pero los medios masivos de comunicación nos tienen acostumbrados a una violencia tal que parece que contribuye a esa falta de sensibilización. Lo que yo veo es el peligro de el espectáculo cada vez tiene que ser más espectacular. Claro. Y no hay una meta, no hay un fin donde digas aquí ya no puedes pasar. Claro, piensa en estas formas de espectáculo de revista terrible que se repiten en México. Menos donde estamos nosotros, todavía se acostumbra que en los noviembres, para el Día de Todos Santos, se hacen representaciones del Tenorio cómico, de Don Juan Tenorio por todo el país, ¿no? Como si fuéramos la España decimonónica, y se hace el Tenorio. Y pues el Tenorio antes era Paco Stanley y Mayito.
Y ahora el Tenorio es un elenco interminable de estrellas. Son como 200 caras conocidas en los espectaculares. Y Pedro Sola, y Daniel Bisoño, y Pati Chapoy, y Carmelita Salinas. Y todo mundo está ahora en el Tenorio Cómico. Y cada año se suman más y más. No lo había pensado hasta ahora que lo dices. Pero pienso como en esta forma no fastuosa, sino popular. Sino popular, lo que tenemos acceso la gente de a pie, que es ir a pagar 200 pesos al teatro de revista, que es el Tenorio Cómico, que es el mismo cada año, pero cada vez con un elenco más y más y más y más espectacular. Más espectacular. Sí. Va a haber un momento en que los espectaculares de la calle no alcancen para tener tantas fotos de los artistas que están en el Tenorio Cómico. Claro. Con cameos de 2 segundos, pero vas porque va a salir alguien que ni siquiera es famoso. Va a salir Carlos Loret de Mola, seguro. Vamos al Tenorio Cómico. Sí. Lo mismo los festivales de música que quieren tener ese line-up soñado, ¿no? Les da igual. Traen a A$AP Rocky, lo mismo que a Belinda en la misma fecha. O sea, lo importante es quién es el que está jalando más gente. Y lo que dice Guy Debord es que hay una tautología en el espectáculo. Y la tautología tiene que ver con este problema de fondo, que es la relación entre apariencia y realidad. Dice, una cosa, a ver, lo voy a leer así directamente para no mal parafrasearlo. Lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece. O sea, tenemos la impresión de que cuando una cosa se vuelve espectacular es porque tiene la suficiente calidad como para llegar hasta allá. Pero lo que dice Guy Debord es no. O sea, lo que aparece está ya justificado, está ya legitimado por el hecho de tener esta representación masiva. Y a ver, podemos poner cuantos ejemplos quieran de cantantes, artistas o espectáculos en general que solo están ahí porque se hacen fenómenos virales, ¿no? Como el MC Dinero, que cuando era viral lo invitaban a todos lados. Fue uno de los festivales de MTV. Sí, fue a uno de los festivales de MTV. O sea, esos tipos, iba a decir, esos güeyes. Esas personas están dispuestos a llevar al tilín a quien sea que sea viral, porque saben que lo fundamental está en el aspecto tanto económico, que está íntimamente ligado a lo espectacular. Pero se me ocurre una crítica, y ya con esto cierro mi intervención y ya no hablo en todo el podcast. No, por favor. Va bien. ¿Qué es esta? La crítica es, el espectáculo es un fin en sí mismo. O sea, lo espectacular, lo fastuoso, como decía Arturo, lo grande, lo magnánimo. Y hay una tautología donde se hace que aquello que, aunque sea pequeño, si está puesto bajo la lupa, pues entonces ahora es grandísimo. Pero si el tiempo es un fin en sí mismo, me hace pensar en la categoría de Gadamer, cuando habla de la apreciación estética y habla del tiempo lleno. Y creo que también hay una relación interesante entre el espectáculo y el tiempo, ¿no? Porque todo está medido, todo está coordinado, hay una administración del tiempo, por lo menos para los que realizan el espectáculo. Lo que dice Gadamer es lo siguiente: el tiempo normalmente es tematizado por nosotros. Decimos, no tengo tiempo, tengo que ir a tal lado a tal hora. Todo el tiempo estamos trabajando con el tiempo, estamos administrando el tiempo, excepto cuando contemplamos una obra de arte o asistimos a una fiesta. Cuando estamos en una fiesta, Gadamer dice que ocurre algo que él llama el tiempo lleno. Y el tiempo lleno es que el tiempo es el fin en sí mismo. Si tú llegas a una fiesta, a menos que sea una fiesta muy ñoña, seguramente muchos galloescuchas tienen esta dinámica, no quiero herir susceptibilidades, pero si tú llegas a una fiesta y dices, oye, ¿y cuál es el itinerario del día, no? Como 8 p.m. partir el pastel, 9 p.m. hablar de nuestras intimidades, 10 p.m. shots para todos. Sería bastante ridículo, y lo más natural es que alguien te dijera, ya estás en la fiesta. ¿Qué tengo que hacer? Si tú le preguntas, si tú eres un extraterrestre y le, oye, ¿qué tienes que hacer en una fiesta? Solo disfruta, eso es el tiempo lleno, ya estás aquí y este es el fin. No es un medio para conseguir algo más y es el fin en sí mismo. Y toda experiencia espectacular, llámese conciertos, fútbol, lo único que tienes que hacer es contemplar y estar. Y ya. Gadamer lo valora como una parte de ruptura con esta relación temática que tenemos con el tiempo, y Guy Debord lo critica diciendo es que no tiende a nada más. O sea, la crítica que me parece que la tenga Guy Debord es el problema del espectáculo es que es un fin en sí mismo, pero desde el punto de vista estético, si la obra vale la pena, pues al contrario, sería un tiempo de contemplación,
un tiempo de sublimación y de una experiencia estética que también es un fin en sí mismo. Que lo ponías al inicio, como la segunda parte después de la etimología, decías el espectáculo como contemplación, con varias acepciones, la contemplación como el ir al templo, como el estar entusiasmado, el estar endiosado, el estar el teoreticos, ¿no? El dios teoreticos. Yo me quiero regresar un segundito a esto que decías, siendo un total y completo desconocedor de Guy Debord, pero ahora que hablabas de estas categorías del espectador, que decía lo bueno, ¿no? Como si lo bueno fuera el símil a una aprobación. Sí. Yo, dentro de los asuntos que tienen que ver con lo estético del gusto, con la comida, con el pensar, como el intentar hacer una filosofía de la comida, una filosofía del comedor, una filosofía de la gente que se encarga a explorar lo que tiene que ver con comer. No con el cocinar, no con el hacer, sino con el comer. Pues ocurre justamente que tenemos en el modo popular del espectador, del que se enfrenta a un platillo, ya no el platillo fotogrameable de Instagram, sino del comer, categorías que no reflejan nada, palabras que como un espectador nos encanta repetir, pero que en realidad son más bien conceptos morales, pero ni siquiera son conceptos de juicio, que son más bien conceptos morales vacíos porque no reflejan absolutamente nada de la realidad y no dicen absolutamente nada, pero que nos encanta repetir, que son el concepto de lo raro. Cuando algo te parece raro o cuando algo te parece interesante, exótico, ya, ¿no? Exótico, ¿sabes? Vas y ves un espectáculo tal. Claro. Ya no hablas de la comida, ves un espectáculo hawaiano y dices, ¡ay, qué exótico! Decimos, ¡uy, lo japonés, qué exótico! Y los japoneses no van a decir exótico de lo propio, ¿sabes? Lo exótico siempre es lo que no te corresponde, lo que no te pertenece. Entonces es algo que no dice absolutamente nada. Pero nos gusta categorizar lo espectáculo como algo raro, como algo exótico, como algo que sea bueno o malo, como algo que sea mejor o peor, ¿no? Me parece que hablando de juicios de gusto es lo mismo decir bueno o malo, mejor o peor. No reflejan absolutamente nada. Puedes decir no me gusta y eso es más sincero a decir podría ser mejor. No, eso no dice nada. Claro. O decir lo sofisticado. No, cuando te tomas un whisky y dices, está fuerte, no dice nada que digas está fuerte. Te puede gustar con un punto alcohólico muy elevado, te puede gustar muy diluido, pero fuerte, ¿fuerte qué es? ¿Fuerte porque no quieres gastar y quieres que te empede rápido? ¿O fuerte porque no querías tomar eso? No sé, como el espectador tiene estos juicios también para encasillar al espectáculo, que a veces no reflejan nada del espectáculo, sino de la propia interpretación, entendimiento del espectador. Claro. Entonces, también por eso digo, el espectáculo también a veces hay que desconfiar del espectador. No solamente de las intenciones del espectáculo. Si el espectáculo es un fin en sí mismo, pues entonces habrá que ver qué onda con el espectador. El problema es que dijiste algo interesante sobre la experiencia estética. Y creo que esto está en Kant también. Lo más natural sería me gustó o no me gustó. Pero dice Kant que la experiencia estética es universal, no porque a todos nos gusten las mismas cosas, sino porque cuando tú tienes experiencia de lo bello, la experiencia nunca se reduce a lo particular. O sea, cuando tú encuentras algo bello en un objeto, esa belleza es universal. O sea, no admite tu propia experiencia estética la reducción de esa experiencia a tu experiencia, sino que cuando encuentras algo bello, encuentras algo universal allí. Entonces surge esta paradoja. Si la tautología del espectáculo es bueno porque es popular y es popular porque es bueno, ¿cuál es el criterio entonces del que nos vamos a valer para porque dices, ¿cómo depurarnos de la arbitrariedad de opiniones que tiene el espectador? Pienso, por ejemplo, en el fenómeno de los bestsellers, hablando de cultura popular, ¿no? O sea, un bestseller, lo mismo que un cantante famoso o una artista famosa,
Son populares y ya sabemos que eso no es garantía de que sean buenos o que tengan contenido, profundidad, etcétera. Pero el fenómeno del bestseller es curioso porque hay bestsellers que son libros horribles, ¿no? No puedo pensar en ejemplos ahora. Los de Crepúsculo, no sé, no los he leído, pero... Pero para sí, bestseller. todos los fenómenos mediáticos, literarios, pero también hay bestsellers que son clásicos, como el Moby Dick, ¿no? Entonces, la masa no te ayuda a saber si la cosa es buena porque a veces se concentran en obras que evidentemente tienen muchísima calidad literaria. O sea, vende lo mismo la Biblia que, bueno, no, la Biblia es lo que más vende, pero bajándonos de ese peldaño vende lo mismo Crepúsculo que, no sé, Borges, ¿no? O Juan Rulfo o lo que quieras. Entonces está curioso. El problema es que precisamente si calificábamos al espectáculo de apariencia y pretendemos que hay una realidad detrás de esa apariencia, como si pudiéramos de repente decir, olvidémonos de la sociedad en el espectáculo y vamos a encontrar criterios nuevos para evaluar el arte, criterios que no sean la atención en la masa. Yo no sé con qué nos toparíamos porque realmente no hay criterios objetivos no hay un argumento de autoridad, no hay un criterio objetivo para decir si es un buen o un mal espectáculo. No, claro, justo por eso digo que ese juicio que se puede dar son juicios que no dicen absolutamente nada, que reflejan nada, que los puedes mostrar como valederos de autoridad, pero que de fondo no tienen absolutamente nada. ¿No? El decir es exótico, es bueno, es sofisticado, no dice... Te quedas en la misma. Dices, oye, pero me vale más que me digas me gusta o no me gusta. A que lo dejes así como un mero... qué sofisticado. También creo que es el gran problema de las cuestiones axiológicas, de no saber cómo calificar algo que tal vez te gusta, con qué calificativo propiamente. Claro. Bueno, malo, correcto, incorrecto, me gusta, no me gusta. Y ese ha sido uno de los grandes problemas, creo yo, a partir de las redes sociales. No tienes posibilidad de decir ya no me gusta. Lo que puedes hacer es dejarlo de lado. Y lo que señala Alan, se convierte en cuestiones de imagen que no trasciende, salvo que, por ejemplo, cuando tomas una foto a una comida, estés poniendo cómo lo hiciste o hagas un video, y dices, bueno, a partir de eso puedo recrear puedo representar, puedo crear mi propia comida, pero fuera de eso se convierte en una imagen, y ni siquiera una fotografía como tal, se convierte en una fotografía digital que ya rompe con esta historia que teníamos de la fotografía todavía hasta hace unos 20 años, cuando teníamos los celulares en cámara, que todo se tenía que estar imprimiendo y a galería. Sin embargo, pues también está la consideración diferente de que puedes llegar a contemplar eso, aunque no esté materializado. Y aquí podríamos traer a Benjamin, como nos señaló, bueno, me decías un poco antes de empezar, ¿cuál es la posición en la que tendríamos que centrarnos si no conocemos la obra o si solamente podemos verla en una representación? Pero la representación nos limita evidentemente toda la experiencia estética que podríamos llegar a tener. No sé, yo no estoy de acuerdo en que la representación te limite un tanto. Pienso en el cine, y todo el cine es una reproducción técnica, es una representación de un original que no existe. Entonces el cine te permite las mismas posibilidades en una copia. Y en una copia pirata. Porque también con gente aplaudiendo en el fondo. Justamente cuando tuvimos el acercamiento con Benjamin, el maestro nos comentaba, decía, es que realmente en cine no hay un original. El original se va y termina ahí abandonado, grabado y esperando que no se queme. Bueno, también un maestro que te hablaba del cine de hace 400 años, ya no sé, ya dile, ya es digital, maestro. No, maestro, ya no son así las cosas. Pero ahí sí, los Lumière son muy buenos. Ya no hay nitrocelulosa, ya no truenan las cintas, maestro. No va a pasar la de Cinema Paradiso, no nos vamos a quemar. Pero era esta cuestión de que también estas corporaciones que están en contra de se utilizaban la cuestión de acercarte al original para también hacer un rechazo a los que no lo hacían. O sea, tenías una película, este anuncio seguramente se acuerdan, que
lo ponían en las películas antes de que empezara. Yo tengo un papá pirata y que yo copié el 9. Una cuestión moral que tiene la funcionalidad de servir a una cuestión económica. ¿Por qué chingados voy a estar comprando una película de 300 pesos en aquellos años cuando la puedo conseguir en 50? Cuando comenzó el clon del DVD. Los clones, que eran misma calidad. Pero antes estaba la cosa, no sé si ustedes sean tan olds como yo, que había una cosa llamada VCD. Era nada más te grababa nada más y era lo único que veías. No veías créditos, no veías nada, no veías escenas eliminadas, por ejemplo. Era lo único. Pero también tenía esa funcionalidad. Y creo que en Benjamin están las dos partes. No me imagino, por ejemplo, ver una obra de teatro grabada y también decir que es la misma experiencia que estar yendo o ser parte de eso, ¿no? Sí, no, lo que digo es que ese arte original y aurático no es universal. O sea, en el caso del cine es particular en muchas cosas. Es que yo creo que en el cine está clarísimo que no hay una experiencia original, pero ver teatro grabado es completamente horrible y no se acerca nada a ver teatro en vivo. No se ve muy chafa. Se ve muy chafa el teatro grabado, por más bien actuado. Bueno. El Tenorio cómico en vivo grabado, te juro que se ve igual. No, pero sí creo que en el caso del teatro, o sea, como esa actuación en vivo. Las pastorelas de Fred Roldán. Por ejemplo, en el cine cortas, corte y grabas otra vez de escena. En el teatro no. Y esa experiencia no creo que sea... Cuando lo conviertes en película, haces como algo, no quiero decir improvisado, pero algo del momento, del tiempo, de la experiencia y del aprendizaje, lo conviertes en algo como si... ¿Sabes? O sea, de hecho hasta es injusto para el cine que haya como teatro grabado, porque el actor puede repetir escenas, el teatrero no. Yo sí creo que lo que dijiste aplica para el cine, para el teatro no sé. Para la música también, yo creo. Si tienes buenas bocinas, sí, pero... Por eso, si lo desmenuzas por partes, pues siempre caes en el problema de la particularidad. Pero es que no puedes tampoco decir que todas las formas son de una consideración o de otra. Cuando hablaba los pitagóricos de la música, no se referían al género musical, que ya había géneros en ese entonces. Se referían a un asunto generalizado de la música. Música. ¿No? La música como la manifestación física de las matemáticas, no la música como la flauta que suena, no la música como la cítara que suena, sino la música como la manifestación física, geográfica incluso que pueda tener la música, que era para ellos justo con tu concepto de la contemplación, para el pitagórico, la contemplación del arjé dispuesto como matemática, ese ordenamiento matemático que tenía en el mundo, que luego en la prepa lo decimos como si fuera un ordenamiento. El universo está ordenado de manera matemática. Para los pitagóricos introdujeron el asunto metafísico en el arjé, que tenían todos los presocráticos del arjé. Es un asunto material mediante el cual se expresa y potencia toda la realidad. Para el pitagórico dijo sí, pero es un asunto metafísico y es la matemática. Pero esa matemática tiene un contraste real en el mundo y ese contraste real que tiene es la música. Y la música es la contemplación del espectáculo cósmico. Así de locos lo ponían, la música como la manera en la que puedes contemplar el universo, porque está expresado la matemática dentro de la música y la matemática es el principio ordenador de todo el universo. Ellos ya lo tenían como una especie medio mística, pero medio escolar, pero explicativa del espectáculo que resulta la música. No el género, no la canción, sino la música, como el ordenamiento armónico de incluso la música esférica, que era la música de los planetas y no muy bien entendido, pero tenían ellos que Júpiter sonaba de tal manera y Saturno sonaba de tal manera por las dimensiones métricas que tenían el espacio, las esferas y su posición respecto de la Tierra, y entonces hacían armonías musicales de cómo tendría que ser la
la escala pitagórica para poder tocar la distancia que había entre la Tierra y Júpiter. Entonces veían que el reflejo y que la matemática como el arjé lo podían demostrar, diría un buen científico. Se puede demostrar cómo, mira, con la música, aquí está, es muy claro. ¿A qué te refieres con arjé para nuestros galloescuchas que no conocen el término? Bueno, el término arjé es un principio, lo dije hace un momentito mientras te ahogabas, que es el principio. Los presocráticos, los primeros filósofos, dice la tradición moderna, fueron personas que se intentaron pensar de qué estaban hechas todas las cosas, ¿no? Un poquito como la clásica, dice, la filosofía se pregunta de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Pues el arjé es de dónde venimos. Los primeros filósofos se preguntaban qué somos. Bueno, pues somos agua, decía uno. Bueno, pues somos calor. Bueno, pues somos aire. Bueno, pues somos una forma indefinida. Los pitagóricos dijeron somos matemática. ¿Vale? Matema como misterio, como el misterio de la naturaleza que se refleja en los números. Pero la comprobación de que este principio que ordena el universo y que hace que todo tenga forma y realidad es la música. La comprobación de que lo que te digo, que las matemáticas son lo chido, lo puedes encontrar en la música. A lo mejor hoy nos parece sumamente desarraigado o desarrapado de lo que nosotros decimos, pero esta gente lo tenía muy claro. Yo mismo no lo puedo comprender, pero ya para ellos la música era un espectáculo, y justo un espectáculo en sí mismo, no el género, no el accidente. Entonces, no el accidente de si es mayor, menor, no el accidente de si es bonita, triste, alegre, reggaetón o progresivo. La música por sí misma es el espectáculo cósmico, el espectáculo cosmético que te hace entender toda la belleza del universo, porque está reflejada de manera matemática. Así de pelada la tenían los pitagóricos, ya como un ejercicio no solamente intelectual, sino como un ejercicio de contemplación, porque veían el reflejo del universo general dentro de la música. Y luego esa música se vuelve también como un asunto místico, para ellos si lo queremos medio ver, y más cosas, ¿no? Hablaban de cuerdas y de sonidos que tenía el universo y de vibraciones que no podemos escuchar porque la frecuencia es tal que nosotros no la podemos escuchar, como algo diría un físico hoy, ¿no? Hay frecuencias como la de los silbatos de los perros que nosotros no escuchamos, pero el perro sí la escucha. Eso desean los pitagóricos. O sea, hay unas vibraciones entre este planeta y aquel planeta que son de una frecuencia tal que la puedo expresar en los números, pero no la podemos escuchar. Pero no por el asunto de explicar la realidad, sino por el asunto del espectáculo del universo. La música era el espectáculo, porque era la manera en la que, es más, hasta pareciera que la música la entendían más que en oír una canción, que en escribir la canción, que en escribir, en representarla, en ponerla en potencia, así es como suena tal cosa. ¿Sabes? Para eso ese era el espectáculo de esta escuela presocrática. Rarísimo. Ok, ha sido un programa muy nutrido y ahora sí con nuestras muy diversas perspectivas. A lo mejor voy a traer a cuenta lo que veníamos diciendo un poco, nada más para traerlo a manera de ejemplificación, y ya que también Alan lo tomó en cuenta, que era la cuestión del COVID. Cuando comienza Gatell, que se convierte en todo un rockstar, que están también ya no eran mañaneras, ¿cómo se les llamaba? La vespertina. La vespertina, y que se convierte también en alguien que tiene carisma y en el líder espiritual de todas las personas que llegamos a verlo por un momento. Me declaro culpable, sobre todo porque les digo, trayendo un poco a cuenta la cuestión política, me gustaba verlo, sobre todo para saber cómo iban creciendo. ¿Te gustaba el morbo? Sí, me gustaba el morbo, pero el morbo medianamente oficial. No sé si objetivo, pero oficial. Y recuerdo cuando se declaró la pandemia como tal, hace ya 2 años que empezó. No, ya van a ser 2 años, empezó en marzo. Recuerden que aquí el tiempo no, en el gallo para Asclepio, no
No está pegado a las leyes de la física. Hay más porque de una línea temporal. son los ocurriendo. multiversos. Y cuando comienza a decir ese, que sale Marcelo Ebrard y dice, sí, ya empezó la pandemia. Dije, ok, con mucha tranquilidad, se lo tomaron muy bien. Pero había que esperar una hora para ver toda la parafernalia y el chisme que empezó a hacer los medios de comunicación. Me pareció sorprendente. Yo tuve que regresar y dije, bueno, ¿por qué se están peleando ahorita los medios de comunicación? ¿A qué se debe tanta locura? Y dije, bueno, si yo vi la vespertina, ¿cuál era el problema? Y pues a fin de cuentas se trata de hacer un espectáculo también de la cuestión de la salud, de la política, Sí. evidentemente. Y no sé, también la cuestión de la sangre, y a lo mejor quisiera comenzar nuestro último gran tópico, dado el tiempo que tenemos. Yo recuerdo que no era muy futbolista hasta hace 7 años, tal vez, cuando empecé a ver al Bayern Múnich, al poderosísimo Bayern de Múnich, ganar y ganar. Bueno, no ganaba la Champions, pero lo logró en un punto y fue una de las épocas más bellas de mi vida, porque ni siquiera era partícipe, no soy alemán, pero me gusta y soy un equipo al que apoyo. Pero antes me gustaba ver, tal vez por el morbo, como bien dices, Alan, los clásicos de la Liga Española. Claro. Ver al Real Madrid contra el Barcelona Obvio. era lo mejor que te podría pasar, porque era la época en que estaba Puyol, en que estaba Sergio Ramos, cuando comenzaba Cristiano Ronaldo, que estaba Messi, que estaba Dani Alves, Iniesta, Xavi. Me gustaba ver esos porque sabíamos que en algún punto alguien iba a hacerle una falta a alguien del Barcelona y se iban a consumar, perdonen la palabra, muchachos, como dicen los maestros. Perdonen el francés. Se iban a consumar los putazos. Y era un gran morbo el que tenías que estar pendiente. Y todos estaban viendo, no porque fuera una rivalidad, sino porque era tanta la tensión que Sí. tenían que querías ver ese momento catártico en el que todos se agarraban y ver cómo el Barcelona le ganaba al Real Madrid. Yo les digo, soy del Bayern, pero siempre tuve un gran afecto por el Barcelona, sobre todo cuando goleaba al Real Madrid. Ay, disculpen, gallos madridistas, pero aquí somos un poco más, ¿cómo podemos decirlo? ¿Catalanes? Catalanes, sí. Ajá, separatistas, evidentemente. Y a lo mejor también me gustaría tomar este ejemplo de fútbol. Creo que Alan quiere comentar algo. No, dale. A partir de un pequeño texto, es pequeño, pueden verlo en YouTube, se llama Elogio de la Belleza Estética de Hans Ulrich Gumbrecht. Es un filósofo, escritor, pensador alemán que escribe este texto bajo la premisa del espectáculo, evidentemente, pero lo que él se pregunta es ¿por qué tenemos ese deseo de estar viendo o de estarnos enajenando viendo un partido de fútbol, viendo un deporte, viendo una pelea de taekwondo? Cualquier deporte nos convierte en algo enajenante. Y una de las cosas que más me ha gustado y que me gusta citar cuando hablo de filosofía y fútbol es esos pequeños momentos en el que te pones al borde de la silla y estás contemplando un pequeño detalle o un gran gol y que nunca, jamás en la vida va a volver a pasar. A este respecto tengo un ejemplo muy particular, que es el del Mundial pasado, cuando Alemania estaba casi ya en las últimas, ya así perdiendo, o sea que jamás creo que la última vez que le había pasado que no pasaba a octavos de final era poco antes de la subida del Reich. Y que Alemania está así de que pues, su selección no era la mejor, Manuel Neuer tenía problemas, sus grandes futbolistas pues no le estaban haciendo muy bien. Y justamente los últimos minutos estaba jugando Alemania contra Suecia, si no mal recuerdo. Toni Kroos le dan el balón. Toni Kroos es uno de los mejores mediocampistas que yo he podido llegar a ver, sobre todo porque es un espectáculo, un gran espectáculo verlo. Dentro del espectáculo Claro. se convierte en una particularidad. Le dejan el balón alguien hace una falta cerca del área, le dan el balón a Toni Kroos y justamente ese segundo antes de patear el balón dura una eternidad. Cuando patea, logra meter el gol
y Alemania todavía logra tener una oportunidad de respirar y tal vez entrar a los octavos de final. Sabemos que no pasa porque pues gana México con ese primer gol que le mete, era el Chucky, ¿no? O el Tecatico, no recuerdo. No me acuerdo. Meten el gol, pasan Suecia y México, y Alemania y Corea son los que quedan eliminados. Pero a lo que se refiere este autor, que es el que les estaba citando, es esa emoción que uno tiene al estar viendo algo extraño, ¿no? Al estar contemplando el deporte, porque de una forma nosotros vamos diferidos, independientemente de la región en la que estemos viendo algún deporte. Por lo menos tenemos un minuto atrasado. Y cómo se convierte en una cuestión incluso catártica también dentro del mismo partido. Claro. Qué bueno que metes el tema del fútbol. Porque, bueno, ya habíamos hablado un poquito. Yo empecé con una cita falsa. Uh-huh. Pero el lugar común, el woke promedio diría, ay, el fútbol, ¿eso qué, no? O sea, eso es para estúpidos. Y Guy Debord parte de un concepto bastante marxista, que es el de la alienación. O sea, el fútbol aliena, ¿no? Te enajenas, te pierdes, te olvidas de la revolución social, y entonces vas a tu trabajo y vienes cansadísimo del trabajo y te sientas con una chela a ver el fútbol porque eres medio tonto, ¿no? Básicamente es lo que dice. Pero habríamos de preguntarnos sobre la pertinencia universal de iniciar una lucha y una revolución social y el derecho al ocio, el derecho a esos domingos. Yo creo que siempre hay algo morboso. O sea, cuando ves un partido, yo he escuchado mucho esto de gente que le gusta mucho más el fútbol que a mí, que siempre hay una buena excusa para ver un partido. Por ejemplo, el último, un partido que hubo hace mucho, México-Panamá, perdiendo casi, o sea, estaba en juego la posibilidad de ir al Mundial o no, y se decide por un penal dudoso. Lo siento, México. Pero el simple hecho de que sepas que hay algo en juego y que, como decías tú, te puedas meter unos 2 horas a la pantalla. O sea, yo no quiero vivir en estado de constante revolución. Si a eso le vayamos a llamar enajenamiento, pues bienvenido. También creo que hay un enajenamiento deseado, ¿no? También hay unas ganas de perderse. A mí me pasa eso con el fútbol, como que es un estado de suspensión en el que digo, ya me predispuse a ver el partido completo, y es un momento en el que las preocupaciones del día a día se disipan porque hay una especie de solemnidad en sentarte a ver un partido, ¿no? Es como de, no puedo estar pensando en otras cosas mientras veo el partido. Diría, exagerando completamente, que es una especie de meditación, ¿no? O sea, te concentras en el objeto. Y tienes casos como, pues ya para seguir con los lugares comunes, pues el gol de Maradona, ¿no? A Inglaterra, uh-huh. El famosísimo gol que empieza a media cancha y que se burla a todos y que los otros futbolistas a la fecha siguen teniendo pesadillas, ¿no? Y el momento delicado del pleito de las Malvinas entre Argentina y tal. Y cómo realmente, insisto, que es como el vestigio de... Para darle la vuelta, digamos, del punto de vista crítico, marxista, guideboriano, enajenante y superficial y tal. Siento que por un lado es el vestigio de las figuras del héroe, es el vestigio de las guerras. Hoy libramos las guerras, salvo Estados Unidos, pero más bien como guerra ideológica, guerra económica, guerra biológica puede ser. Pero es el vestigio de un sentido de heroicidad, porque por algo son selecciones nacionales y por eso, aunque no seamos futbolistas, nos ponemos la camiseta el día del Mundial y estás ahí pendiente. Aunque no seas patriota. Aunque no seas patriota, exacto. O sea, te gusta chupar nada más, eso es la realidad. Pero sí hay una sed humana de contienda, de lucha, de yo contra ti. El ejemplo de Maradona creo que es el más claro en ese sentido. Y con esto cierro porque lo conecto también con la cultura taurina. Otro de los grandes lugares comunes del woke promedio, de la moral reinante entre la juventud, pues el totalmente en contra del espectáculo taurino. Tauromaquia. La tauromaquia. Hay una película que ya había citado el día de las películas, que es la de Francis Wolff,
Hace 10 programas ya. Hace 10 programas ya, wow. Felicidades. Gracias, salud. Salud con agua. Salud con agua de horchata. Salud con... Nestí. Gracias a nuestros mecenas de Patreon. Y lo que hace precisamente este filósofo en la película de Un filósofo en la arena es defender la tauromaquia. Y apelando a su valor estético, a su valor... Lo que dirías que apelaría un panista de derecha, pero realmente los invito a verla para que vean la profundidad de los argumentos. Soy un malo parafraseándolo. Pero es otra vez esa sed de que algo esté en juego. De que pueda morir cualquiera de los dos cualquiera de los dos, participantes. Sabemos que uno en desventaja, pero Sí. cualquiera de los dos al final del día. Pero eso le regresa un poco Ajá. ese cariz que tenía en el Coliseo Romano, ¿no? Ajá, justo. De decir, ahí está en juego la sangre otra vez. Por y lo eso que me queremos parece es un ver sangre. vestigio. Por eso me parece que como el vestigio más puntual que podemos encontrar hoy del circo romano es la tauromaquia. El hombre contra la bestia y uno va a morir. Claro. Y luego nos sorprendemos de por qué ganan tanto los futbolistas, por qué estamos tan centrados allí. Y me gusta este cierre de que podemos criticarlo desde el punto de vista de la enajenación, pero si ponemos la vista ahí, responde a una necesidad que tenemos. O sea, podemos, como diría Sartre, actuar de mala fe, fingir un determinismo y decir, ay, es que vivimos en una sociedad que nos somete y que nos obliga a usar redes sociales y estar todo el tiempo buscando lo espectacular y estamos sometidos al espectáculo en todas sus formas. Sartre diría, actuar de buena fe es reconocer que todo eso es elegido, que por más influencia que tengamos nosotros tenemos la última palabra y quizá en esos sueldos estrepitosos de los futbolistas, de los basquetbolistas, de los músicos, de los reggaetoneros, haya algo que sea la indicación de nuestra experiencia humana y de las cosas que realmente nos importan. La cantidad de memes que ha habido, o bueno, que hubo hace algunos meses sobre el concierto de Bad Bunny, te da un indicador de por dónde van nuestras necesidades, ¿no? Porque estamos hoy más que nunca muy necesitados de espectáculo. Sí, y también una cosa que yo quería también traer a colación ahora que pasamos ya el COVID, fue este espectáculo. ¿Ya lo pasamos? Bueno, el confinamiento. Bueno, todavía Las no. líneas temporales. Ya pasamos la época cuando había 400,000 contagios diarios. Ya vamos en los 50,000. Capaz que cuando esto salga al aire, o sea, ahorita ya está como la alfabeta gamma omicron y quién sabe qué. Pero bueno. Yo soy el alfa y el omega, dice el COVID. Pero también ver cómo también las necesidades de los artistas los llevaron a convertirse en estrellas mediáticas tal cual, porque tenías que pagar para ver a lo mejor una tocada de guitarra y era también en apoyo a... se convirtió también en este apoyo, pero también una necesidad económica, pero también la necesidad de estar viendo algo diferente, porque eran las noticias, COVID. Y VH1 pues ya no es tan divertido como hace 20 años, ¿verdad? Y era... ¿Qué vemos? ¿A qué nos acompañamos? Y las primeras salidas que tuvo la gente, yo recuerdo cuando en Londres salieron a embriagarse y salieron a un pub y fueron a... ¿Tú recuerdas que eso pasó en Londres? Yo lo vi aquí abajo. El Corona Capital se hizo en pandemia. Yo lo vi aquí abajo y eso que estamos transmitiendo desde el Parque del Retiro. Desde Tumbuctú, Nuevo León. Y toda esta forma en que tienes la necesidad de descansar incluso fuera de tu casa. Y me llama también mucho la atención trayendo lo de Han en la Sociedad del Cansancio, que al final hablaba de la fiesta, que incluso esta forma de tener la catarsis personal, de irte de fiesta, de irte a un espectáculo, se convierte en algo negativo incluso para el mismo capitalismo, porque en tu día de descanso pues te vas de show, te vas al los conciertos, festivales que hacen aquí en Querétaro, no vamos a decir nombres, pero te vas 3 días, llegas cansado a tu trabajo y te regañan. Oye, ¿por qué? Si era tu día de descanso. Tu día de descanso tenías que trabajar. No, aguanta. Pues también tenemos esa necesidad lúdica de contemplación,
de catarsis, como incluso Sí. podría, y también trayéndolo a cuenta y a lo mejor si quieren decir algo, lo de las luchas libres, ese show mexicano que creo que no pasa en otro lado, pero que se convierte en parte de la idiosincrasia también mexicana. No sé. De nuestra identidad. Somos tan ridículos que en pandemia hubo Coronas Capital y en Europa había conciertos con sana distancia, como básicamente un En mamparas cubículo en de mamparas. acrílico. Ajá. Hay conciertos autos. en Fortnite. Creo que Travis Scott tiene un concierto en vivo Ajá. totalmente virtual y digital. Pero porque tenemos tanta necesidad de espectáculo que dices, me conecto en Fortnite en mi consola y voy a ver ahí a Travis Scott tener un espectáculo. Las estampidas que se dan dentro de los conciertos, creo que fue de propio Travis Scott hace poco. Murieron algunas personas y tal. O sea, creo que son indicadores de cuán necesitados estamos de espectáculo. Y ya como estamos cerca, yo quisiera decir mi última intervención, ya que le dimos la vuelta tanto como a favor y en contra, y me gustó mucho el ejercicio. Quisiera hablar un poco de lo que Guy Debord considera como el génesis del espectáculo, o cómo han ido cambiando las valoraciones que como humanos tenemos que nos llevaron hasta acá. Y dice lo siguiente. Bueno, más bien traza como no una historia, pero sí una serie de eventos que dieron lugar a esta sociedad del espectáculo. Dice lo siguiente. La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social produjo en la definición de toda realización humana una evidente degradación del ser en tener. Sí, primero se buscaba ser y luego se buscó tener. Muy caricaturizado. Siempre ha habido seres humanos que quieren tener y no ser. La fase presente de la ocupación total de la vida social por los resultados acumulados de la economía conduce a un desplazamiento generalizado del tener al parecer. Pues primero queríamos ser, ¿no? Como los estoicos, no me importa si tengo, pero soy. Soy el dueño de mi vida. Luego quiero tener para aparentar y me voy con estos valores culturales y sociales. Pero después del tener sigue el parecer, del cual todo tener efectivo debe obtener su prestigio inmediato y su función última. De nada sirve, primero quería ser, luego tener, pero de nada sirve que tengas si todo el mundo no se ha enterado de que tienes. Entonces ganas un premio y entonces hay que hacer un espectáculo. Haces algo bien y hay que hacer un espectáculo y hay que hacer una fiesta. Pasamos del ser al tener al parecer. Y evidentemente se puede ya leer la crítica que Guy Debord que va a decir, Claro. estamos en el peor de los momentos, ¿no? O sea, si ya era superficial el tránsito del ser al tener, es aún más superficial el tener al parecer, porque como no hay diferencia entre apariencia y realidad, puedes no tener y simplemente parecer, y es la clásica de las y los Instagramers que tienen vidas falsas en redes sociales, ¿no? Entonces, el todo tener efectivo debe obtener su prestigio inmediato y su función última. Al mismo tiempo, toda realidad individual ha llegado a ser social. Eso ya es un lugar común, ¿no? Directamente dependiente de la potencia social elaborada por esta. En la medida en que la realidad individual no es, le está permitido aparecer. O sea, el diagnóstico hacia el futuro de Guy Debord me parece que va en función de esto. Va a llegar un punto de que el ser, lo que es, el ente, lo concreto, solo va a existir si está expresado en términos de un espectáculo. Si no tiene un espectáculo, entonces, si no es espectacular, entonces no existe. Muy bien. Era lo que comentaba, tal vez una acción sin gente podría ser real o también se queda como que abierto. Yo para terminar, quisiera nada más citar también algunas palabras de Hans Ulrich Gumbrecht, que termina así. Les voy a citar, es unos cuantos párrafos, permítanme nada más. Unos cuantos capítulos. Unos cuantos capítulos. Capítulo 1. Y yo que me la llevé al río pensando que éramos suelos. Dijiste Paco Stanley y me acordé de eso. Pero ese es García Lorca. Para mí es Paco Stanley. Debimos hablar más Me lo de Paco dijeron Stanley. ayer. Porque Las lenguas de Doble Filo. cuando Que venga te tu padre. casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. El gallinazo era un gran espectáculo. El Exacto. gallinazo es el ejemplo del espectáculo.
Cuando se le cae la coca a Mario. Era puro rating. ¿Qué vamos a hacer para mantener este programa al tope? Vamos a bullear al co-conductor todo el tiempo poniéndole retos. Hasta que se le caiga la bolsita de coca, sí. Creo que hasta le cortaron los calcetines alguna vez, pero bueno. Termino yo mi intervención con lo siguiente. Dice, el capítulo 1, la fascinación de cada aficionado. Si usted es el aficionado promedio de nuestro tiempo, uno más entre esos millones de personas que miran especialmente deportes de equipo durante muchas horas, semana tras semana y año tras año, entonces las imágenes que tengo en mi mente al comenzar este libro le resultarán conocidas. Si es así, usted reconocerá los intensos sentimientos que tales imágenes despiertan. Piense en alguno de sus héroes, en Michael Jordan, Dirk Nowitzki, en Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer o Zinedine Zidane. Piense en Joe Montana, Jerry Rice o Michael Vick. Ahora, imagine que su héroe está en posesión del balón mientras el otro equipo lo marca y lo acosa, en la última fracción de segundo antes de perderlo y con un jugador del equipo contrario literalmente en sus barbas. Su héroe lanza el balón por el aire. De pronto, el mundo allí delante se pone a funcionar en cámara lenta, y aunque probablemente el balón se dirija hacia su posición en el estadio, usted, sin posibilidad de calcular la trayectoria, teme, con la nerviosa pasión de un apostador que ha puesto todo su dinero en un solo número, que un jugador del otro equipo lo intercepte. Pero al tiempo que el balón va describiendo esa curva inesperada ante sus ojos y comienza gradualmente a descender, un jugador de su equipo, cuya presencia usted no había notado, aparece de pronto, justo en el sitio donde el balón descenderá. Los dos movimientos, el del balón en el aire y el del jugador que usted recién ha descubierto corriendo en el campo, están convergiendo en una forma que comienza a desaparecer en cuanto se vuelve visible. El jugador de su equipo alcanza a controlar el balón, apenas, pero lo logra. Y no bien controla el balón, elude la defensa del equipo rival y comienza a correr en una dirección que nadie, ni siquiera usted mismo, por supuesto, podía haber previsto. Por un segundo, usted siente que el fuego de los ojos del jugador enciende los suyos. Entre esos movimientos, entre la mirada de los ojos del jugador y su propia percepción, el mundo que lo absorbe vuelve a su velocidad habitual, y usted ahora es capaz de respirar profundamente, con su pecho a punto de estallar de orgullo, alivio y entusiasmo. Todo al mismo tiempo, por la belleza de la jugada que ya ha desaparecido y no se repetirá nunca más en el tiempo real. El estadio ruge, no hay otra palabra, con otras 50,000 voces que pone una poderosa música de fondo a la ola de alegría y vida en la que usted está sumergido. Horas más tarde, mientras camina del estadio a su coche, con el aire fresco del atardecer, cansado como nunca antes en la semana, usted recordará aquel momento del partido como una compacta felicidad. De nuevo, y ahora sin ninguna tensión, la belleza de la jugada llenará su pecho y acelerará el latido de su corazón. En el recuerdo, puede ver una vez más la forma de la jugada y al tratar de retenerla, un impulso corre por sus músculos como si tomara el cuerpo en usted aquello que sus héroes hicieron una hora antes. Muchas gracias. Hermoso. Pues con esto nos despedimos, nuestros queridos gallo escuchas. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. No se olviden de buscarnos en Instagram, Facebook, Twitter y nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting, la que a usted le guste, desde iVoox, Spotify, Himalaya y Google Podcast. Estamos en Google Podcast. Estamos en todas las en plataformas. todas las plataformas de podcast que se le pueda antojar. Pero pues no basta con que nos escuche, le recomendamos, sugerimos y pedimos que por favor se suscriba, dé like, comente, comparta y bueno. Y si les gusta nuestro trabajo, conviértanse en nuestras patronas y patrones. Tenemos ahí contenido exclusivo para nuestros mecenas. Vamos lentito con nuestros mecenas, hay que aceptarlo, pero sí les subimos ahí su contenido que solamente ellos pueden ver en Patreon. Sus canciones, con mucho cariño. Todo un espectáculo. Aquí somos contradictorios, pero fotos, espectáculos y stickers para los mecenas de Patreon. Y bueno, no olvides Critón. Le debemos un gallo a Asclepio. Amén. Adiós.